Cada una de estas actividades va a tener un mérito, una acreditación de horas, que van a ser de horas cátedra. Las horas cátedra oscilan entre 40 a 50 minutos en vez de los 60 de la hora del tiempo cotidiano, de la hora del reloj. Por ejemplo, esta clase tiene 2 horas de reloj y a los fines prácticos va a tener casi 3 horas de acreditación. Quiere decir que las clases teóricas, como seguramente se van a estirar un cachito, van a durar un poquito más en horario de reloj, va a tener un valor a los fines de la acreditación de las 90 horas que les vamos a brindar de 3 horas. Cuando tienen que leer un material, que normalmente les va a llevar 15 o 20 minutos, después de leer el material nos tienen que mandar un comentario o un mail o un diálogo que hagamos, y después cualquiera de los 3 profesores que los atienda les va a decir cuál era el objetivo que teníamos con ese material para acercarlos a la realidad del arbitraje. Quiere decir que un cuento como el de Anteojo de Dios, que ya se los recomendamos y algunos ya los leyeron y algunos han hecho ya un trabajo, tiene un valor de cátedra de 1 hora. Si van a ver una película, que hay 3 para ver, esa película durará, pónganle, 2 horas. El valor cátedra de haber visto la película, más el comentario que nos hagan llegar, más el diálogo que vamos a tener con cada uno que la vea, los diálogos van a ser individuales, tienen aproximadamente una duración del triple de lo que dura la película. O sea, una de las películas es 12 hombres en pugna, la otra es Erich Volkovic, y la otra es El mercader de Venecia. Si ustedes se fijan, les vamos a dar la indicación para que la encuentren. Por ejemplo, El mercader de Venecia tiene 1 hora 35, 39. El valor que tiene eso, el valor cátedra es de 3, o sea, del triple. ¿Por qué? Porque tienen que ver la película, eso lleva tiempo. Después tenemos que conversar sobre la película, la impresión que tienen, y después les vamos a dar cuáles son las pautas por las cuales le dimos la película. También van a participar, ya algunos lo han hecho, en alguna audiencia. En las audiencias en las que normalmente van a ver cómo se aplica el arbitraje, duran 15 minutos, 20, no mucho más de eso, pero después sigue el diálogo fuera de la gente que estuvo en el arbitraje real con el participante y vamos intercambiando ideas sobre lo mismo para que ese conocimiento en el mismo momento en que se adquirió tenga alguna relevancia. Ya hemos hecho el cálculo y vamos a exceder las 90 horas reales de aprendizaje. Pero como son experiencias individuales, por ahí alguno ve una película y no ve la otra por razones de tiempo, o el cuento no lo leyó y lo lee más adelante. Bueno, no hay problema, y si a alguien le falta horas o cree que le faltan horas o quiere intercambiar más comunicación, se hará. Esto, como en el arbitraje, es un contacto directo con el participante. Van a ver cómo se entusiasma para el arbitraje participando de una audiencia que no es de arbitraje, pero que nos lleva al arbitraje. Y esto sucede en horarios que se tienen que coordinar con cada uno. O sea, si una audiencia es a las 9 de la mañana, hora argentina, para los de México es a las 6, creo, a las 7, hora mexicana, y por ahí no es conveniente. O sí. Entonces, vamos a tener una disponibilidad que ustedes nos van a decir, bueno, los martes podemos tal día, tal hora, etc. Y vamos a ir invitándolos a participar en audiencias reales. Cuando hagamos
un compromiso arbitral cuando lo redactemos, van a participar del mismo modo. Ahí vamos a trabajar como cuando uno está en una conversación y le muestra las ideas o las instrucciones al otro. Cuando hagamos un arbitraje, esto lleva mucho más tiempo. O sea, un compromiso arbitral se arma normalmente en menos de una hora, pero un laudo lleva por lo menos 3 o 4 horas de elaboración. Pero todo eso lo vamos a hacer en forma individual, porque es muy difícil trabajar en estas cosas de 5 o 6, menos de 10 que somos los que estamos ahora. Pero eso significa que nosotros vamos a estar, los profesores, más tiempo a disposición de ustedes que el tiempo que ustedes estén conectados, porque tienen que hacer otras cosas, obviamente. Cuando termine el curso, que creo que es el 26 de diciembre, según el almanaque de los 9 lunes cada 15 días, a partir de ahí tienen que presentar una monografía que puede ser conversada, puede ser escrita, puede ser dialogada, donde ustedes hagan eje en qué es lo que les parece que les gustó más o que les interesó más o en qué les falta más. Acá solamente si se participa se aprueba. Esto es un requisito indispensable. Y les voy a dar un ejemplo. A veces estamos en una audiencia, la audiencia no se puede seguir adelante, se interrumpe y no se hace. Alguien no deja hablar y no hay forma de que se calle, la audiencia no se hace. Tenemos que garantizar la participación. Para que eso sea más sencillo, hay cosas que vamos a dialogar uno con el otro, o entre 2 o 3. Puede ser que armemos grupos de WhatsApp, que nos permite hasta 8 conversar todos juntos. Por ejemplo, con la gente de México, que más o menos es ese número, por ahí armamos un grupo de WhatsApp o 2 grupos y podemos conversar. En esos grupos de WhatsApp, yo uso eso en las audiencias de arbitraje. Uno abre el grupo y se conecta con cualquiera del grupo, con todos. Bueno, y porque quiere hablar con alguien en especial. Todo esto es para llevarles a la práctica algo que es muy concreto, y es que el arbitraje funciona si la comunicación existe. Y la comunicación existe cuando nos podemos conectar. Por último, les comento que si bien vamos a ir dando las tareas gradualmente, y la idea es que las cumplan, por ejemplo, la primera tarea es leer el cuento Los anteojos de Dios, de Mamerto Menapache, es simplemente porque para el análisis metodológico que nosotros hemos hecho, ese cuento, ese relato, dice claramente cómo nos podemos manejar como jueces privados o árbitros. Y así cada una de las tareas. ¿Significa que si no leyeron el cuento no pueden seguir adelante? No. Les va a faltar algo. O sea, les va a faltar combustible que en algún momento les va a hacer retroceder. Pero por ahí no llegaron a leerlo, no pudieron, se olvidaron. No es un sistema de sanción, es un sistema de premios. Los premios se ganan participando. Por último, les dejo un concepto de justicia que lo hizo un penalista en 1715 en el Tratado de los Delitos y de las Penas, y dice: la justicia es un diálogo donde la gente resuelve los conflictos para ser feliz. Ese concepto no es jurídico, obviamente, no es un concepto para los abogados, y de hecho ninguno de los 3 profesores, uno solo es abogado, los otros 2 no son abogados. Y tampoco hay abogados en el curso totalmente, porque no hace falta. Cuando haga falta un abogado, porque hay que redactar un laudo con términos jurídicos, bueno, se convocará un abogado para que lo escriba. Estas son reglas reales del arbitraje. Y con eso les dejo, ya cedo obviamente el micrófono, voy a estar atento escuchándolos, y si quieren, sí les pido
que hagan una presentación muy breve, título de cada uno o actividad que hace, y tengan en cuenta que es importante que nos conozcamos. Y para eso soy fulano de tal, hago tal cosa. Así que como lo interrumpí a Juan Sichero, le voy a pedir a Juan que se nos presente. Es uno de los últimos en anotarse. Como se dice en la Biblia, los últimos serán los primeros. Adelante, Juan. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo soy el doctor Juan Nahuel Sichero, soy abogado de profesión, ejerzo ya 11 años de manera independiente, este es el fuero del trabajo, el fuero laboral, y me encuentro en este momento también haciendo un curso en la Universidad de Buenos Aires de conciliación y arbitraje. Tengo inscrito, ahora sí. Bueno, les he comentado el fuero que ejerzo, la profesión que tengo y también la decisión profesional que he tomado a los fines de poder estar aquí junto a ustedes haciendo tanto este curso, este diplomado, como también el posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Porque mi decisión profesional es lograr el fin y el espíritu de una razón de ser de un Estado de Derecho, que es la búsqueda, el fin principal es la búsqueda de la paz social. Y la verdad que en estos poquitos años, que como les decía 11, me he dado cuenta de que tengo más facilidad para conciliar, y es algo que quisiera esmerarme, capacitarme, porque siento que tengo una capacidad especial para poder conciliar. De hecho, mi estadística así lo dice. Y entonces estoy aquí compartiendo con todos ustedes, encantadísimo, y bueno, encantado de conocerlos a todos y a todas. Muy interesante. Bueno, Jaime del Real, te escuchamos. Hola, sí, hola, buenas tardes. Soy Jaime del Real, soy ingeniero mecánico eléctrico, mediador certificado del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Me dedico en parte al mantenimiento industrial y otra parte a la mediación. Y el interés de sumarme a esta capacitación de arbitraje es derivado de varios compañeros aquí en Guadalajara que queremos hacer músculo para hacer presencia, implementar lo que es el arbitraje para la solución de conflictos y hacer presencia a través del instituto también, avalados también por el compañero Antonio Pérez, que es el que nos está invitando, y lograr que se pueda resolver de una manera más pragmática muchos de los conflictos en diferentes áreas. Sería todo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Antonio. Bienvenido. Escuchamos a Antonio Pérez, también de Jalisco vemos. A ver, ¿sí me escuchó? Sí, sí. Muy amables. Pues Daniel Igornikov, que nos ha estado dirigiendo esta participación desde Guadalajara, Jalisco, y los compañeros invitados también que hemos estado haciendo un poco de grupo. Y desde Quintana Roo también que se sumaron. Su servidor, soy licenciado en Derecho y aquí en Guadalajara, Jalisco, y soy prestador de servicio de métodos alternos certificado por el Poder Judicial de aquí del Estado. Esto es mediador privado. Es una acción, es una actividad que estamos realizando desde la visión particular que podemos dirimir conflictos como mediador de las diversas materias, civil, mercantil, familiar, incluso laboral es posible, sustrayendo los asuntos a nuestras zonas particulares. Es un gran honor que estemos aquí involucrados en esta visión del arbitraje y que la estemos detonando desde los centros particulares de solución de conflictos aquí en Jalisco. Un gran saludo para todos, un abrazo. Muchas gracias. Bienvenido. Sergio, ¿querías decir algo, Juan? Sí. No, simplemente estaba saludando al compañero, al colega. Un saludo que le estaba haciendo. Perfecto. Bueno, Sergio, te escuchamos. Hola, ¿sí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, mi nombre es Sergio Valerga,
soy economista. Yo Sí. creo que nosotros los economistas nos hace falta una parte muy importante, que es la parte de jurisprudencia, de legalidad y demás. Si bien por casos propios he estado muchos años trabajando, no trabajando en la justicia, sino haciendo algunas cosas en la justicia. Y creo que esto nos vendría muy bien a nosotros los economistas como para llegar a puntos de acuerdo que en general nunca llegamos. Simplemente eso. Bueno, Bienvenidos. Liliana se borró, pero está Daniel, pero ahora Acaxa. No sé si así es Acaxa es el nombre, porque nosotros tenemos una jueza que es de Oaxaca, Sí, una no, localidad de México. Doctora Miroslava Echeverría Sierra. No sé Sí. si la conocen, Muchas pero actividades. está en el tema de mediación también. sí, Justicia gracias. restaurativa, todo eso. Bueno, dejémoslo hablar al pobre Acaxa. Buenas tardes a todos. Soy Eduardo Alvarado Cázares. Y a Cázares es por ahí una abreviación que sucedió en el registro y que, bueno, pues a lo mejor es mejor que sea breve. Pero bueno, soy ingeniero civil de formación y bueno, he incursionado el tema de los medios alternos acá en Jalisco con los compañeros que por ahí ya también intervinieron. Primero con una curiosidad y luego con interés que se despertó en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco por procurar tener profesionistas capacitados en el tema de la mediación, la conciliación y el arbitraje, que en nuestro medio, como profesionistas y como empresarios de la construcción, es un campo muy propicio para que se susciten una serie de cuestiones en este tipo. Y yo me interesé en esto. Estoy a cargo del Centro de Solución de Controversias número 155, adscrito al colegio, y acabamos de transitar la semana pasada por la 4ª semana de la mediación que encabezó el doctor Raúl Guillermo Cepeda Lopona, que es el director. Y bueno, en la parte central estuvo el arbitraje. Vamos a decir que en nuestro estado, el arbitraje en materia civil y el arbitraje en materia mercantil, pues tienen tarea que desarrollar en todos los sentidos. Y por eso estoy aquí. Queremos, como decía el compañero Jaime, hacer grupo, hacer músculo para que de alguna manera se nos preste más el desarrollo de estas capacidades y de estas actitudes. Mucho gusto con todos. Perfecto. Encantado, Jesús gracias. Vázquez. Hola, muy buenas tardes desde Chetumal, Quintana Roo, México. A invitación de Antonio Pérez Villalobos, que hemos estado platicando sobre los conflictos ambientales que se nos dan. Y actualmente pues nos encontramos en la Procuraduría de Protección al Ambiente trabajando y vemos la posibilidad que esta propuesta pues puede solucionar en tiempos reales y en tiempos inmediatos muchos problemas que se presentan con relación a la protección del medio ambiente, ¿no? Estamos muy interesados en aprender y en intermediar, y también quiero aprovechar el momento, aparte de agradecerle a Antonio Pérez Villalobos esta invitación y meternos esta propuesta, invitarnos al curso. Quiero hacer la presentación del procurador, nada más que le ha estado fallando su computadora porque acaba de regresar de viaje, andaba por Colombia, y no le funciona la cámara ni el micrófono. Es Miguel Ángel Nadal Novelo, es ingeniero químico, es el procurador del Estado, los está escuchando, les manda un saludo a todos ustedes y esperamos que en la semana resuelva sus problemas técnicos. Por mi caso, soy doctor en ciencias, en genética evolutiva y biodiversidad. Estamos también, como les decía,
pues trabajando en proyectos de desarrollo ambiental y se nos hace pues muy importante los temas que aquí vamos a tratar y sobre todo la mediación que la queremos imponer como medida de solución antes de llegar a los juzgados para que sea de forma expedita. Muchas gracias y un saludo y pues aquí vamos a estar con ustedes. Las gracias Juan Eduardo, a ustedes y el otro doctor que presentó. Gracias. Muy honrados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor Daniel. Buenas tardes para todos mis compañeros de aquí del estado de Jalisco. Su servidor, soy abogado, maestro en Derecho Corporativo Financiero por la Universidad de Guadalajara. Cursé el doctorado en Educación y doctorante en Derecho Marítimo y Comercio Internacional, la Escuela Latinoamericana de Derecho. Soy prestador de método alterno de resolución de conflictos. Represento al Centro Privado número 58, miembro del claustro docente del Instituto de Justicia Alternativa. Y bueno, aquí estamos con la disposición de poder presentarnos y bueno, con algunas obras científicas publicadas en distintas universidades como Litoral Terán Loblats. Mucho gusto para todos. Bueno, Bienvenido, gracias. bienvenido. Griselda, te escuchamos. Sí, buenas tardes, saludos desde Guadalajara, doctor Daniel. Es un gusto ver a caras conocidas de aquí de Jalisco, de México. Y bueno, me presento, soy psicóloga, mediadora certificada por el Instituto de Justicia Alternativa, así como con el doctor Eduardo Mendoza, pertenecemos al claustro especializado de dicho instituto en la impartición de diplomados, cursos y talleres, doctorante en negociación y mediación. Tengo una maestría basada en educación basada en competencias, tengo una especialidad en negociación y mediación, también una maestría y bueno, aquí incursionando en querer aprender más y poder ubicar más en el arbitraje, que aunque honestamente desde mi la psicología, pues aquí son las partes, ¿no? Las que voluntariamente deciden cómo quieren solucionar sus conflictos, pero bueno, también hay que incursionar en otras áreas. Muchas gracias. Muchas Juan gracias. Eduardo, te escuchamos. Si no, pasamos a Antonio Pérez. Bueno, Pablo Irgolnikov. Antonio, a ver, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Igolnikov, soy el hijo favorito del excelentísimo doctor Jaime Igolnikov. Soy abogado autónomo, profesional independiente. En Argentina ejerzo Buenos Aires, capital federal y provincia, con matrícula, como decía, bonaerense, distrital, autónoma y federal. Me dedico, como todo abogado de empresa, soy all inclusive, soy letrado societarista, abogado asesor de pymes, especialista en derecho económico empresarial, tratando de curiosear y al mismo tiempo de incursionar en métodos alternativos de resolución efectiva de controversias. Básicamente eso es lo que puedo resolver o sintetizar brevemente. Muchas gracias, un gusto, saludos a todos, especialmente a mi querido padre. Bueno, perfecto, ¿no? Es antes y después, como decía. Gracias. Antonio Pérez. Un lindo grupo. Me presenté hace un momento, soy Antonio Pérez, desde Guadalajara, Jalisco. Ya estoy acá presentado. Gracias. Gracias a Bueno, es decir, Alejandra López, que hoy sé que anduvo 2 veces dando vueltas por el... Sí, buenas tardes a todos. Alejandra. ¿Qué Sí. tal? Buenas tardes. Eso Bueno, es televisión, lo que hiciste. Sí. Bueno, Yo vivo en Bellavista, provincia de Buenos Aires. ¿en Trabajo dónde dijiste? en Bellavista.
Ah, Bellavista. Ah, Sí, tuvimos un provincia de montón de Buenos alumnos en Bellavista. ¿Sí? En Qué bueno. la que era católica de Salta, que después dejó de Claro. ser. Sí. Bueno, yo estoy estudiando abogacía en la Católica de Salta. Estoy cursando, sí, estoy cursando las últimas 4 materias ahora en este cuatrimestre. Así que si Dios quiere, para fin de año ya estaría finalizando el estudio. Y bueno, es el primer contacto que tengo con el tema del arbitraje, va a ser mi primer curso. Tengo muchas ganas de aprender y de incursionar y creo que lo atractivo de esto es precisamente la celeridad que se le da a la resolución de conflictos, que bueno, siendo por otra vía a veces es eterno y pueden estar años conflictos para poder solucionarse y creo que es el tesoro de esto, ¿no? Del arbitraje, la resolución inmediata. Así que nada, acá estoy, les mando un saludo a todos y bueno, muchas gracias. agradecida por haberme recibido. Bueno. Gracias. Miguel Ángel, creo que Tocayo, creo que ya lo presentaron. Margarita. Ah, estás. Buenas tardes. Buenas Soy tardes. Margarita. Vivo en Guadalajara, Jalisco. Soy abogada y estoy empapándome en los métodos alternos. Me gusta mucho esta forma de comunicación. A veces no es un camino tan fácil para los abogados, ya que las partes muchas veces nos ponen en entredicho, pero es una magnífica manera de solucionar problemas y por ello estoy aquí queriendo aprender muchísimo más del tema. Es todo. Muchas gracias. En eso está. Margarita. Y por último, Gracias. Fabiola. Bienvenida. Fabiola, qué lindo nombre. Había una princesa. Ay, gracias. Soy de Guadalajara, soy abogada también. Yo tengo una maestría en evaluación, yo me dedico a hacer avalúos inmobiliarios y estoy tomando ahorita un diplomado porque pretendo certificarme certificarme para apoyar a los medios alternos y estoy muy interesada en el arbitraje porque aquí no, pues es muy poca la información que hay, está en las leyes, pero en la práctica no se da mucho, entonces quisiera empaparme de eso. Aquí casi es pura mediación y conciliación, entonces me interesa saber más del peritaje, me interesa saber un poquito más de lo que son medios alternos. Muchas gracias, Margarita. Bueno. Gracias, el tema inmobiliario. Evidentemente pasó una hora desde la hora de inicio, que en realidad fue una hora social, es como el primer día de clases, que uno habla con el compañero y cómo será esto. Y bueno, pero ahora vamos a empezar el curso, con lo cual esta hora la vamos a recuperar, porque es decir, no la podemos computar como parte del curso, porque evidentemente, es decir, no le dimos nada, ¿no? Y ustedes están ahí para escuchar el tema de arbitraje. Ahora vamos a hablar de algunas de las cosas importantes del arbitraje. Una de las cosas importantes que hay es que muchos de ustedes son o están estudiando conciliación o mediación, ¿no? Y esto es muy importante porque va a haber audiencia de conciliación justamente en el arbitraje y se puede resolver ahí mucho mejor. Es mucho mejor hacer un laudo que homologue ese acuerdo que tener que hacer un laudo redactado. Es mejor para todos, para las partes y para ustedes, ¿no? Esto es la cosa. Otra particularidad que yo quiero marcar en el arbitraje es que, a pesar de que hay leyes que marcan lo del arbitraje, tiene una flexibilidad el arbitraje en cuanto a muchas cosas que es abismal con la justicia, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de algunos métodos para poder ver la diferencia. Pero ahí tenemos un temario. Yo no sé si ustedes tienen. Yo lo que voy a necesitar son varias cosas de ustedes. Uno es tener
los nombres perfectamente, todos los nombres, los apellidos con diéresis, acentos y demás, y además el tipo de documento de identidad, cómo se abrevia y el número, para cuando hagamos los certificados, por lo menos, es decir, ustedes van a tener un par de certificados. Un certificado va a ser del Ministerio, homologado por el Ministerio de Justicia de la Nación, y el otro el del diplomado, ¿no? Que tiene el respaldo del IAE. Además, van a tener un carnet cuando terminen el curso, que los que son ya mediadores o demás van a poder estar inscritos. El tema de que uno tiene trabajo con esto, de los medios electrónicos, el arbitraje virtual, y bueno, esto es lo que vamos a tener, hay que aprender, inclusive tenemos una clase para tratar de ver esto, porque definitivamente les digo que esto es lo que se viene. Hoy ya el arbitraje ya no se hace en general tanto físicamente todos reunidos, sino esto le da la posibilidad de la misma manera que estamos haciendo hoy este curso, van a tener que hacer arbitraje, ¿no? Por lo menos, y se pueden hacer, pero yo he hecho bastante ya de esta manera y estamos haciéndolo a diario. Bueno, vamos a ver algunas transparencias. Acá tenemos un pequeño problemita. Vamos a ver algunas transparencias. Espérenme un segundito nomás. Vamos a tratar de ver la cosa, por qué estamos acá o por qué hablamos tanto del arbitraje, ¿no? Vamos a compartir pantalla. No me aparece. Bueno, un segundito. Bueno, no lo vamos a poder compartir. ¿Ahora la ven? ¿Están viendo la pantalla? Bueno. Vamos a ver. Acá ustedes son un ejemplo de la diversidad profesional y posible especialización de la multidisciplina. No se ve, Miguel. A ver, yo no veo, no sé los otros chicos. A ver, vamos a ver. No se ve, no hay imagen, ¿eh? Poné otra vez compartir pantalla. Vamos a dejar de compartir, estos son los problemas. Pero si nosotros damos tantas clases, ¿hoy qué pasa? Bueno, pasa, hay veces pasa. La computadora también tiene sus caprichos. Ahora sí va a ser. Ahora la ven. Bueno, gracias a Dios. Bueno, entonces, vale decir, el arbitraje puede, si ustedes saben que hay dos formas de hacer los arbitrajes en cuanto a la cantidad de árbitros. Uno solito, o un colegio, o un conjunto, un tribunal colegiado de árbitros, que pueden ser de distintas disciplinas, ¿no? Justamente una de las particularidades que tiene el arbitraje es, inclusive hay fallos que lo han anulado arbitraje por eso, es que los árbitros entre sí tienen que dialogar antes de hacer la sentencia. Cosa que, por lo menos en la Argentina, es diferente cuando se va a un tribunal colegiado, como son los de segunda o más instancias, que cada juez
da su dictamen por separado. Esto puede ocurrir, pero en general el hecho es que el hecho que dialoguen es para que traten de sacar a lo mejor. Es decir, esto no quiere decir que vayan a hacer un laudo todos, cada uno su parte, igual que el otro, pero por lo menos a lo mejor pueden hacer una definición unificada, pero podría llegar a anularse el arbitraje, cosa que es una de las cosas que lo diferencia de la justicia, ¿no? Bueno, la otra cuestión, o sea, esa diversidad también enriquece mucho, ¿no? Porque el hecho, hay en temas donde justamente el árbitro, de alguna manera, es el perito en una disciplina determinada, y de ahí la importancia, porque si estamos dirimiendo un tema de medicina, el árbitro está haciendo las dos veces, está haciendo una especie, no sé si perito, pero sí alguien que conoce bien de lo que está hablando, porque evidentemente hay muchos de los temas sobre los cuales a veces hay que dar una resolución, no tiene nada que ver con la justicia o con la ley, ¿no? A veces es un tema muy técnico, entonces en la parte técnica es muy útil, por eso los ingenieros, la psicólogos y los economistas tienen a lo mejor, por ejemplo, en las cuestiones de daño a veces los economistas suelen tener alguna ventaja, sobre todo si hay que hacer determinaciones económicas y si fueron de costos mejor. Bueno, el otro es un aspecto que es mucho más económico, por lo menos que la justicia, no así a veces con respecto a la conciliación, pero sí tienen mucho más barato todo el proceso, y además procesalmente, ¿no? Que ya vamos a ver que también el tiempo es muy importante. Normalmente son sistemas muy simples que en general también tienen una ventaja, el hecho de ser procesos muy simples, que evita lo que es esos que se especializan en la justicia en dilatar los procesos, ¿no? Que acá en la Argentina se llaman chicanas, ¿no? La dilación, no sé cómo lo llamarán allá en México, pero acá ya lo conocen. Bueno, otra de las cosas que tiene el arbitraje y la mediación, y les digo, y la negociación, es que todos salgan ganadores. Esto no quiere decir que si hay que repartir algo, todos van a ganar, porque cuando uno tiene que repartir algo, se divide la cosa y salen a lo sumo empatados, pero en realidad el ganador es porque la cuestión no está solo cuando uno gana, que gana materialmente, ¿no? Ya les voy a dar algún ejemplo, pero por ejemplo, por eso hay que saber muy bien lo que quieren, y esto los que han estudiado mediación por ahí lo conocen, y no es la forma ganar por ganar en sí, sino porque no hay que derrotar al otro. Los dos tienen que salir ganadores de la cosa. Esto no es un combate pugilístico donde uno le levantan la mano y al otro no, pero mírenle la cara al que le levantaron la mano, ¿no? Es decir, a ver si no perdió unas cuantas cosas y algún diente por ahí. Bueno, luego, otra ventaja elemental que es del arbitraje y de la mediación también, es la satisfacción de las necesidades, intereses, deseos y objetivos de las personas que están ahí en este conflicto. Ya vamos a explicar de alguna manera en algún momento las diferencias que hay. Normalmente los que han leído libros de Harvard lo van a leer como necesidad a secas. Esto es un poquito más amplio que lo que dice Harvard, pero bueno, en el Harvard es en el sí de acuerdo, el de Fisher y Urey, ¿no? Después es justamente como parte de la cuestión, es lograr un sacrificio razonable. Normalmente nosotros vamos a tener una sensación de satisfacción y una sensación de sacrificio en
la mediación y mucho más y en el arbitraje. Y esto tiene que estar equilibrado. O sea, por eso justamente, cuando la satisfacción y el sacrificio, que a veces son términos no económicos, porque uno ve que en la inmensa mayoría de los profesionales se derivan a lo económico. Y esto no necesariamente tiene que ver con lo económico. A veces hay términos psicológicos que tienen mucho más que ver en cuenta. Justamente hay una película que no sé si la vieron, no creo que la hayan visto porque es una película china, que se llama Qi Hu, que es Q, I, U y Hu. Así, esas 5 letras, una mujer china. Si no la pueden localizar, nosotros tenemos todas las películas que les estamos recomendando, con lo cual de alguna manera se las podemos hacer llegar. Y justamente es interesante verla porque como se arma un conflicto, y la mujer es la que insiste en resolverlo, con gente que es conocida, pero bueno, y finalmente ya van a ver cómo termina, pero el tema es, cuando uno ve una película, como las van a ver ustedes en todas las otras películas, las tienen que ver como mediadores o como árbitros, pero no como espectadores comunes y silvestres. Y esto es, tienen que estar atendiendo a las cuestiones que hacen a la mediación. Y acá, en esa película, lo que tendrían que ver, que eso no se lo había dicho a Daniel, con lo cual hay otra película más para ver, que es decir, ver en qué consistía el conflicto y qué era lo que quería cada uno, que eso es la esencia de la película, y lo que se resolvió en el conflicto. Que van a ver que no tiene nada que ver. Y esto es muy importante. Bueno, después el arbitraje tiene un gran nexo con negociación y mediación. Cualquiera de nosotros tres, en los arbitrajes, le damos todas las chances de, es decir, es más casi una negociación y mediación durante todo el proceso, tratando de que los individuos, esto depende del acercamiento de las partes, de lo que se pueda hacer, la cantidad de partes, pero uno trata siempre permanentemente de darle chance de que puedan arreglar entre ellos, ¿no? Uno intermediando, pero esto es lo más importante. Y además, ustedes van a ver, y esto lo he visto más habitualmente, que las mismas cláusulas compromisorias que llevan al arbitraje, a veces hablan de negociación y a veces de mediación o de las dos cosas. Después, el arbitraje normalmente apunta a lo esencial. Todas las cuestiones formales trata de superarlas, con lo cual a veces es más justo que la justicia, ¿no? Que a veces, la justicia a veces, por una cuestión formal, uno pierde derechos, ¿no? Esto no quiere decir que no las pierdan también o pueda perderlas por el arbitraje, pero la verdad que yo creo que es el 100%, no, pero por ahí el 90% sí se pueden preservar. En cambio, en la justicia hay veces que muchas cuestiones formales destruyen lo que vendría a ser vamos a decir así, el arbitraje. Bueno, vamos a seguir hablando de las ventajas. De la diversidad profesional posible. No, esto ya es la misma. Bueno. Ahí está. Una otra de las cosas que mucha gente no le aprecia en el arbitraje es que la decisión es vinculante. Vale decir, la decisión que toman los árbitros, independientemente de si es apelable o no, ¿no? Pero la decisión es vinculante si queda firme. Y una de las cosas con las cuales se van a encontrar, por lo menos en las cuestiones internacionales y demás, uno no, en la justicia, una decisión tomada en una conciliación, el juez la homologa y nosotros hacemos un laudo, ¿no? Porque si no, no tiene valor. Para que pueda tener valor y sea vinculante, hay que hacer un laudo. Entonces,
Si es inapelable, normalmente no, es decir, no corre, pero la decisión de un laudo no se puede apelar en general en primera instancia, sino como si hubiera sido un fallo de primera instancia, en los casos que es apelable. Una de las cuestiones que tiene el arbitraje es que tiene reconocimiento internacional. Y tiene mucho más reconocimiento internacional que lo que tiene la misma o la propia justicia de cada país. ¿No? Porque los laudos son, por ejemplo, lo importante del reconocimiento internacional es que uno puede ejecutar un laudo en cualquier país con mucho más facilidades y mucho menos burocracia de lo que requiere, porque uno por ahí, si bien se pudo haber hecho en un país, en un tercer país algo, para cobrar hay que ir a lo mejor al país donde tiene los bienes el que perdió. Bueno, la otra cosa que tiene el arbitraje, que eso se supone que está en todos lados, es la neutralidad, ¿no? Yo nunca digo que la neutralidad existe totalmente, que en realidad hay que dar todo, aunque sea la apariencia de neutralidad, pero nadie es neutral porque las personas no somos neutrales en ningún caso, ¿no? Es decir, eso no. Bueno, otra de las cosas muy importantes, esto no es una política general para todos los tribunales arbitrales o todos los centros de arbitraje, que es la confidencialidad. En general hay centros arbitrales o tipos de arbitraje que son públicos, tal cual lo es la justicia, pero en muchísimos casos son absolutamente confidenciales y no se da información, con lo cual los fallos no sirven como jurisprudencia, ¿no? En cambio, los que Miguel. Sí. Sí, dos cositas. Necesito interrumpirte porque si hay algunas preguntas en chat que no se alcanzan a responder. No lo puedo ver ahora el chat. No, por eso no, pero otra cosa. Quería aportar a lo que recién decías de la neutralidad. Sí. Julián María explicaba, dice, el español ya fallecido, decía, por ejemplo, yo soy neutral, pero si se habla de la Segunda Guerra Mundial, yo soy parcial. Es para reforzar esa idea de que como árbitros tenemos que conservar la neutralidad, pero no dejamos de sentir, entender y comprender. Y eso hace una empatía con la gente. Sí, yo, más aún, en mediación, hay gente que yo decía esto hace 30 años y me miraban mal, y después empezaron a hablar de multiparcialidad. En realidad, vale decir, nosotros estamos a favor de todos. No es que estamos en contra de uno, sino a favor de todos. Bueno, lo otro que sin duda todos ustedes ya lo sabían es la celeridad del proceso, ¿no? Es decir, acá en la Argentina un juicio que lleva poco tiempo lleva 2 años, ¿no? Es decir, y 4 casi es normal, ¿no? Es decir, y justamente yo acabo de hacer una pericia arbitral en un juicio que había empezado en el 2009 o 2008, ¿no? Es decir, recién hice ahora la pericia arbitral. El cuerpo tiene 24 cuerpos el expediente, se imaginan lo que es, ¿no? Bueno. La desburocratización. Es decir, esto tiene mucho que ver que no hay que presentar tantos papeles, no hay tantas formalidades en el arbitraje. Bueno, el costo ni hablar, porque un arbitraje puede, primero, no debería salir, si bien acá nosotros ahora lo tenemos, está regulado, es posible que salga mucho menos. No es posible, sale mucho menos, porque hay muchas cuestiones menos. Inclusive el hecho de la especialización de los árbitros hace que por ahí se eviten algunas pericias, ¿no? Es decir, parte de la prueba puede simplificarse muchísimo, que eso es desburocratizar el proceso. Y el costo, obviamente, sale muchísimo menos. La especialización ya hablamos, la inmediación.
el acceso a los árbitros. A nosotros ustedes, no sé qué les pasará allá en México, pero acá los abogados no llegan ni a conocer a los jueces, ¿no? En cambio, con el árbitro tienen una interrelación muy afín. Es decir, uno va a atender a las partes o a sus representantes a diario si hace falta. Bueno, la libertad de los participantes para establecer y adaptar el tratamiento que requiere el caso. Esto quiere decir que yo no puedo modificar un proceso judicial, pero sí puedo participar. Uno puede elegir, es decir, puede hacerse de dos maneras. O los participantes dicen cómo quieren, qué pasos dar, o sea, todo el proceso arbitral, o eligen una institución que tiene su reglamento, y ese reglamento es el Código de Procedimientos del Arbitraje. Bueno, yo para terminar con las ventajas y ver las preguntas, porque cuando tengo la transparencia no puedo ver el chat. Entonces, pasa lo siguiente. En un juzgado acá normal, en Argentina, entran 4.300 causas por año. Y un juzgado trabaja unas 1.350 horas en el año, si es que las trabajan todos sus integrantes. Entonces, un juzgado tiene 3 horas 20 minutos para atender cada caso. ¿Se dan cuenta el poco tiempo? Está bien, ustedes me dicen, un juzgado acá trabajan 10 personas. Pero vieron todo lo que es la burocracia de atender un expediente, ¿no? Es decir, ¿cuántas horas se van en esa burocracia que no resuelven nada? Es decir, nosotros cuando empezó la mediación acá, nos tocó dar un curso a los magistrados, en la Asociación de Magistrados, y los jueces coincidieron con esto, ¿no? Y la pregunta es cómo sacan tantos fallos. Este es el asunto, ¿no? Porque es un milagro casi que puedan atender en 3 horas 20 minutos todo el juzgado a una persona. Bueno, pero yo lo que les comento es lo siguiente: si cada página escrita lleva 20 minutos entre que se piensa y se escribe, ¿no? Tomando un promedio, en 3 horas pueden escribir 6 páginas. ¿Y cuántas páginas tiene un fallo? O sea, los fallos deberían ser de menos de 6 páginas y dedicándole las 3 horas que tiene una persona por persona. Es decir, es muy poco lo que tienen. Bueno, vamos a dejar de compartir, vamos a ver el chat y vamos a contestar las preguntas. El que está grabando Zoom soy yo, ese sí era una pregunta. El sistema Zoom debe estar grabando. Sí, es una mujer china, lo escribieron bien. Ah, María de los Ángeles lo escribió, con razón. Mi conexión de internet, ¿hay alguna pregunta? No encuentro preguntas, sino que me las hagan verbalmente. Si no, seguimos con otra cosa. Miguel Ángel. Sí. Liliana. Bueno, acá estoy. No me borré. Lo que pasa que por estas cosas de internet nos quedó un dispositivo solo. Entonces, bueno, el más importante es que lo tenga Daniel y no yo. Me presento. Pero estás si en el bueno, dale nomás. Dale. Bueno, soy Liliana Moscardi, soy bachiller con orientación pedagógica y trabajo desde hace muchos años, soy secretaria parroquial. Esa es mi actividad. Y bueno, y soy de las que invita en el flyer que sin estudio universitario puede hacer este curso de arbitraje. Desde que conozco a Daniel me intereso en este tema. Así que bueno, aquí estoy intentando cursar con todos los compañeros. Y bueno, les doy la bienvenida a todos y me siento yo bien recibida también por todos ustedes. Y, gracias. Bueno, y muy interesante también lo que haces.
Muchas gracias. Bueno, Gracias. Aprovecho este minutito. Necesito los datos de Eduardo Alvarado Casares, de Fabiola Esther Jiménez, de Juan Eduardo Mendoza y de Margarita, porque no tengo ningún dato de ellos. Gracias. Bueno, Le paso a Dani. la primera de las preguntas que uno se hace es ¿cómo Sí, se yo llega soy Margarita. Hola. Sí, por correo la información, Margarita. Ah, ok. Es que no escuché muy bien esa parte. Bueno, el asunto es el siguiente. La gran pregunta que nos hacemos es cómo se llega al arbitraje, cómo los participantes o los conflictuados llegan al arbitraje, ¿no? Es decir, primero lo que tenemos que aclarar es que al arbitraje se llega única, no exclusivamente, pero casi exclusivamente, por voluntad de los involucrados, ¿no? Esto es elemental porque, o sea, nadie le puede imponer el arbitraje a las partes. Hay una forma de imponer el arbitraje, que es los jueces pueden mandar arbitraje, o pericia arbitral. No sé si en México tienen la pericia arbitral. Esto se lo pregunto a los abogados mexicanos. ¿Tienen la pericia arbitral como En México existen centros de arbitraje ya especializados que funcionan a nivel empresarial, a nivel corporativo, más no el arbitraje a niveles domésticos, comerciales? ¿Sí me explico? Sí, yo les comento. La pericia arbitral es una pericia donde el árbitro, que es un árbitro, o sea, es distinto del perito, por ejemplo, de cualquier especialidad. Yo he visto algunas, por ejemplo, hoy veo que hay algunos ingenieros en ingeniería, se ha usado, y como las partes no entienden, y el proceso judicial tampoco, a veces temas de ingeniería que son muy complejos, se le deja la decisión a un perito árbitro. O sea, en realidad saca un laudo que es exactamente, es una sentencia, ¿no? Es decir, que no sé si será la figura exactamente que tienen ustedes ahí. Pero acá existe eso. Eso también podría, en la misión arbitral, ya lo vamos a ver. Ahora la pregunta es una contratación voluntaria entre participantes para encarar sus conflictos potenciales o explícitos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué potenciales o explícitos? Porque yo puedo hacer un contrato y prever ya la posibilidad del arbitraje con una cláusula compromisoria. Y entonces, antes de que aparezca cualquier conflicto, yo ya puse en una cláusula compromisoria a el arbitraje, ¿no? Como derivación al arbitraje. Ahora vamos a ver un poco más esto de la clave. También esto puede hacerse a posteriori de que aparece el conflicto, si las partes se ponen de acuerdo, cosa que puede ser un poco más difícil porque ya tienen una sensibilidad diferente a la que tienen. En el momento de hacer el contrato somos todos amigos y a los besos. Y en el momento que sucede un conflicto estamos todos distanciados, no nos queremos ver y demás. Bueno, dentro de un proceso arbitral determinado. O sea que puede estar combinado con otros métodos, porque la convención arbitral, ya habíamos dicho antes, que podía estar precedida por una negociación o por una conciliación o mediación. Esto puede estar, es una cuestión que se combina, ¿no? Bastante a menudo y que suele, vamos a decir, ser de utilidad. Yo no estoy pasando las transparencias. Bueno, si está integrada en un contrato, es habitual llamarlo compromiso, cláusula compromisoria, ¿no? Porque es una cláusula dentro del contrato. Esa cláusula es un contrato en sí. Hoy la ley argentina, desde el año 15,
lo estableció como contrato de arbitraje, ¿no? Es decir, siempre hay una discusión si es un proceso o es un contrato, ¿no? Es decir, es las dos cosas, pero en realidad la cláusula compromisoria siempre se inserta en un contrato. Esta cláusula tiene una particularidad. Independientemente de la nulidad del contrato, esta cláusula sigue vigente fuera del contrato. Uno puede poner el contrato, justamente los árbitros podrían declarar nulo el contrato en base a la cláusula compromisoria. Pero esto es lo que le da la autoridad a los árbitros, es decir, es lo que obliga a las partes a intervenir dentro, es el compromiso arbitral. Si está en un documento independiente, es un acuerdo arbitral, así es como terminológicamente lo llama la gente, es un acuerdo arbitral que se pudo haber hecho provisorio, afuera, y además no es una cláusula, es un acuerdo, ¿no? Bueno, que estaba precedido por la negociación, lo sabemos. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene que tener una convención? Redactar una cláusula compromisoria es todo un problema, porque estamos cansados de ver cláusulas mal redactadas. Y ahora vamos a ver también qué pasa con las cláusulas bien redactadas a veces también. Primero, ya dijimos que era voluntario el recurrir al arbitraje, salvo estos casos. Por ejemplo, la pericia arbitral no es voluntad a veces de las partes. Yo hace poco terminé una pericia arbitral de los 30 cuerpos que les comentaba, y en realidad se lo impuso la Cámara a las partes. Bueno, ahora el arbitraje es un título ejecutorio, es vinculante. No ejecutivo, porque acá en Argentina a veces me confunden título ejecutivo con título ejecutorio. Título ejecutorio es toda aquella cosa que se puede ejecutar con el proceso de ejecución de sentencia, valga la redundancia. Por ejemplo, una sentencia judicial firme es un título ejecutivo. Un laudo arbitral firme, o sea que sea inapelable, o que lo hayan apelado, es un título ejecutivo. En la Argentina, la conciliación laboral, la conciliación de consumo y la mediación, cuando hay un acuerdo, es un título ejecutorio. Vale decir, tiene efecto vinculante para las partes. Sustituye a la jurisdicción la judicial, por lo menos, si no es apelable en primera instancia. Ya vamos a ver que también cabría la posibilidad que la jurisdicción de apelación sea otra instancia arbitral. No necesariamente, ¿no? Porque, ¿cuál es la característica de las partes? Que esto lo deciden voluntariamente y ellos deciden cuál es el proceso por el cual van a resolver su diferencia. Y ellos podrían elegir que ese proceso para la resolución de diferencias es no recurrir en ninguna instancia a la cuestión judicial, porque, bueno, por las razones que sean. Bueno, puede ser de equidad o no, o que se llama no ajustado a derecho, o puede ser de derecho. Esta es otra de las características que ya las vamos a ver. En general, la inmensa mayoría de los arbitrajes son de equidad, ¿no? Por lo menos los que se hacen en el país, pero a veces tiene que estar ajustado a derecho. Por ejemplo, el arbitraje de equidad es al leal saber y entender de los árbitros, van a decidir. Cuando es ajustado a derecho, tienen que hacerlo en base a la ley o la jurisprudencia, ¿no? Esto es la gran diferencia. Y después no requiere que sean profesionales, ni siquiera de otras profesiones distintas de los abogados. Ni aún en el arbitraje ajustado a derecho, en nuestra legislación, habla de que tiene que ser abogado el árbitro, ¿no? Esto es bastante... Algunos no lo entienden así, pero los autores
más importantes que hay en todo esto, y no he encontrado ningún autor que diga lo contrario, porque en realidad la ley nunca los nombra, ¿no? Son interpretaciones, sino, bueno. Bueno, la relación con la negociación, en realidad, a mí he visto en cláusulas donde las partes tenían que hacer una negociación previa, para lo cual había un plazo. ¿Qué es lo importante que se haga la negociación? Pero ¿qué tiene que constatar un árbitro cuando en la cláusula dice eso? Que se haya hecho la negociación, que haya algún indicio o prueba de que hubo esa negociación. En la mediación va a haber algún acta que dice no acuerdo, con lo cual es más fácil. Pero no es estilo de los negociadores hacer actas, con lo cual una forma de prevención, si a uno le toca asesorar a alguien que está en la etapa de negociación, y esto puede derivar en un arbitraje, es que se realice un acta de tiempo, o por lo menos algún intercambio de mail diciendo de que no hubo acuerdo o cosa por el estilo. Después, una de las particularidades que acelera mucho el proceso arbitral es que de no haber un plazo máximo deberían estar acordados cada uno de los plazos entre las partes. Esto es una previsión bastante importante porque según algunas leyes, el hecho podría ser una causal de nulidad no haber cumplido un plazo. Y estos no son los plazos de la justicia, ¿no? Esto no sé cómo es en México, pero en Argentina es así. No acordar, excederse del plazo incumplible mismo recién se excede al arbitraje, ¿no? Por ejemplo, ya sea la negociación o la mediación. Porque, ¿qué pasa? La parte, por lo menos, el que quiere, vamos a decir, el que tiene el daño o el que quiere reclamar algo, va a poder mandar un mail diciendo iniciemos la negociación a tal día y hora, y ya si eso había un plazo, ya está, por lo menos es una prueba de que hubo negociación. Porque el hecho de no contestar es una respuesta, aunque parezca mentir, ¿no? Es decir, bueno, decidir para el acuerdo arbitral, los métodos relacionados. Puede haber dos tipos de arbitraje, el que es ad hoc, o sea, que no tiene ningún reglamento, porque también puede ocurrir que el arbitraje no haya ninguna regla para hacerlo, o institucional, que una entidad, por ejemplo el IANCA, tiene un reglamento arbitral, bueno, se sigue el reglamento de esa entidad. Esto necesariamente no quiere decir que el arbitraje se haga dentro del IANCA. Uno elige, dice, la regla del juego de este arbitraje va a ser el reglamento de tal institución, independientemente de que sea un solo árbitro independiente, que pertenezca a esa institución o cualquier otro. Bueno, equidad o derecho recién lo definimos. Bueno, otro de los problemas es cómo designar a los árbitros. Esto lo vamos a ver en detalle, pero normalmente tiene que haber alguna forma que a veces está en la cláusula, a veces se decide, hay tribunales colegiados, un árbitro por parte, por ahí a lo mejor ponen más árbitros porque quieren poner especialistas en determinadas disciplinas, pero el ideal es que sea un número impar y que uno de los árbitros, si es colegiado, sea presidente de ese tribunal, ¿no? El hecho del impar es por las votaciones, que de esa manera puede haber. Ahora también pueden darse, vamos a suponer que haya 3 árbitros y que cada uno quiera hacer un laudo distinto. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por dónde nos decidimos? Y bueno, el presidente, el que se designó presidente, es el que va a tener. Y va a haber 2 que están laudando, es decir, con otro laudo. Bueno, el idioma es otro tema importante a establecer en el arbitraje. Por lo cual también los árbitros tienen que tener la capacidad, o por lo menos le tienen que traducir todo a ese idioma, ¿no? Con lo cual eso puede hacerlo costosísimo, ¿no? Una traducción que tiene que ser
vamos a decir, hecho por un traductor público. En general, cuando no se dice el idioma, si es hecho dentro de una institución, el idioma sería el de la institución, salvo que expresamente se indique en la cláusula que son. Bueno, los recursos, el arbitraje tampoco, ahora lo vamos a ver todo, tiene una serie de recursos, entre ellos el de apelabilidad, pero por ejemplo, en el arbitraje los recursos, hay 3 recursos que suelen aplicarse habitualmente. Cuando el arbitraje es inapelable, los abogados tratan de pedir la nulidad del arbitraje. Esto es lo que, cuando no les conviene para nada lo que se resolvió. Entonces, piden la nulidad, pero la nulidad, para poder pedirla, hay una serie de causales en la ley que dan esa apelabilidad, anulación o no. Vale decir, está el debido proceso, el haber regulado hecho en forma el arbitraje, en tiempo, ¿no? Bueno, todas las cosas que dice la ley en cada país para eso. Bueno, cada instancia puede tener una jurisdicción arbitral distinta, ¿no? Inclusive uno puede elegir cualquier otra institución para apelar un arbitraje que para hacer un paralelismo, el arbitraje que se hizo en primera instancia, a una segunda instancia, a otra institución arbitral o lo que fuere. Esto no, en general no está prohibido, hay gente que está de acuerdo, no, en el arbitraje hay muchísimas cosas opinables, ¿no? Bueno, el domicilio del tribunal. El domicilio del tribunal se supone que es el de la institución, siempre y cuando no tenga un montón de delegaciones esa institución. Pero la pregunta que me hago es, ¿qué pasa con el arbitraje internacional? Con el arbitraje internacional, el domicilio es donde están los árbitros, que inclusive puede ser, hoy ocurren 2 cosas con el domicilio del tribunal. Si hoy estaríamos formando un tribunal arbitral entre todos nosotros, ¿cuál es el domicilio? Internet, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el domicilio? Es un arbitraje internacional, ¿no? ¿Cuál es? Y en realidad, claro, ¿no? Es decir, hoy, cuando yo quiero, en realidad no existe un domicilio, ¿no? Y más aún, el domicilio del tribunal es, vamos a decir, puede ir mutando. Es decir, donde está el tribunal hoy se muda y atiende en otro lado, o se reúnen los árbitros en lugares distintos. Esto genera todo un problema a nivel internacional, pero si en la cláusula se pone el domicilio del tribunal y no se establece qué tipo de ley, si es que hay que aplicar alguna ley, por lo menos para apelar o ese tipo de cosas, si no es inapelable, si es apelable, va a regir, salvo que se establezca especialmente en las cláusulas que se va a regir por tal legislación, el arbitraje internacional. Porque inclusive hasta cuando uno tiene provincias o estados dentro de otra nación, también hay, vamos a decir así, hay legislación particular y diferente en las provincias, por ejemplo. Bueno, los plazos de cada etapa deberían ponerse, que evidentemente las mismas partes después lo pueden modificar, pero mientras tanto, porque una de las cosas importantes que tiene el arbitraje es la premura, y si yo le doy plazo muy largo para algunas cosas, va. Bueno, lo otro es la cantidad de árbitros y cómo se nombran también. Bueno, ahora vamos a discutir, el acuerdo arbitral puede indicarse la institución, no el nombre del tribunal, ¿no? Porque a veces nombran el tribunal, a veces nombran el tribunal de la Cámara, bueno, no. Es decir, el arbitraje se procesará en tal institución. A veces hay procesos
en algunas instituciones que no tienen tribunal, a veces tienen tribunales constituidos permanentes. O sea, cuando uno elige la institución, está eligiendo ese tribunal, ya no está eligiendo los árbitros. Uno puede elegir los árbitros de la institución. Bueno, si se adhiere a los reglamentos del tribunal, lo único que habría que poner en ese acuerdo arbitral es lo que no se cambia de la institución. Uno le podría cambiar a todos. Bueno, entonces, hay un problema que tenemos, que es, vamos a empezar y tenemos en un contrato. Cuando yo tengo a alguien, le tengo que asesorar que voy a hacer mediación y arbitraje solo, lo que fuere. Tengo que ponerlo en una cláusula compromiso. Esto requiere vamos a decir, una sapiencia del arbitraje, porque si no uno puede estar poniendo disparates en la cláusula compromisoria, ¿no? Yo tenía una abogada, una vuelta. Fíjense que el arbitraje es excluyente de la justicia, por lo menos de una instancia arbitral. Y una abogada que estaba redactando una cláusula, y yo le digo, mira, ponelo así. Y ella agarra y lo modificó. En caso de conflicto, sin arbitraje en el IANCA o a la justicia tal. Bueno, ya creó el primer conflicto con esa cláusula compromiso. ¿A dónde vamos? ¿A la justicia oficial o al IANCA será el arbitraje si hay un conflicto? ¿No? Es decir, si son excluyentes, o es uno o es otro, pero no en la cláusula arbitral, sino es en la redacción, uno u otro, pero no se pueden poner ambos. Es decir, y lo más lindo que se enojó cuando se lo corregí, ¿no? Pero obviamente no sabía mucho y ella quería poner que fuera la justicia, ¿no? Pero claro, quizás la peor cuestión que tiene el arbitraje es lo que ignora la inmensa mayoría de los profesionales, que es el arbitraje. El arbitraje, si lo aprendieran a usar, tendría mucho más éxito del que tiene, porque la gente, como no sabe, no se quiere meter. A mí me pasó gente que me vino y me dice, no, yo vine por curiosidad, ¿no? Para ver lo que era, para ver el arbitraje. Y obviamente, y me amenazaba que lo iba a apelar. Le digo, bueno, apélenlo. Después cuando se dio cuenta que era inapelable, era tarde. Ya estaba el hecho consumado. Pero bueno, ahora quiero detenerme un poquito en la cláusula compromisoria porque es un tema central dentro de lo que es el arbitraje. Fíjense, yo tengo varias formas. Puedo redactar la cláusula sin saber nada o sabiendo muy poco de arbitraje y meter la pata. Puedo recurrir a los modelos de cláusula compromisoria que están dentro de Internet en las instituciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos 3 modelos de cláusula compromisoria, y esos 3 modelos de cláusula compromisoria, uno cortito, otro mediano y otro largo. Recomendar el más cortito, ¿no? Es decir, porque dice todo lo que tiene que decir, pero a algunos les encanta poner todos los detalles, todos los problemas, y bueno, hablar en la verdad. Pero cuando la cláusula, es decir, como todo contrato, por lo menos acá en la Argentina, hay todo un tema de las cláusulas abusivas. O también hay otro tema que son los contratos de adhesión. Entonces, si yo copio una fórmula, un modelo de cláusula compromisoria, ¿no es un contrato de adhesión? Porque por lo menos es una cláusula predispuesta, si bien por un tercero es una cláusula. Entonces esto podría dar origen a una discusión judicial,
de si corresponde o si es una cláusula que no corresponde o si tiene problemas. Si yo tengo alguna persona, alguien que quiere dilatar en el proceso en el tiempo, tiene un con qué hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos encontramos con este problema, dijimos, ¿cómo se puede hacer para que la cláusula, aunque sea copiada de una institución, esa cláusula esté redactada por las partes? Menudo problema. Bueno, me llevó su tiempo, ya les vamos, ahora si puedo se los voy a mostrar, pero hay un programa en Excel que es muy simple, no hay que hacer cálculos ni nada, simplemente usé el Excel, en donde lo único que uno tiene que hacer es ir llenando un formulario que dice esto sí, esto no, o le da opciones y uno va eligiendo. Eso, una vez que uno eligió todo lo que es, que lo hace en conjunto con la otra parte, y hasta lo documentará, lo que hace es ir redactando entre los dos todas las cosas que le quieren poner. Pero ¿cuál es el resultado que les devuelve? Le devuelve la cláusula compromisoria redactada y los puntos que tomaron para redactar, o sea, cuáles son los puntos de la decisión para esa cláusula. Yo decidí ir a tal instituto, de tantos días y tal idioma, y todas las cosas, lo dice la cláusula que está hecha en el Excel, que se las vamos a acercar, pero que también está en el sitio web del IANCA, ¿no? Porque de esta manera, si bien por ahí puede tener algún error la redacción, ustedes ya tienen redactado, lo que hay que corregir es una palabra, alguna cosa, lo que ustedes quieran, pero tienen redactada una cláusula hecha por un árbitro, ¿no? Es decir, y que le va a servir para cualquier cosa. Vamos a ver si podemos, vamos a ver la cláusula esta. Este es el programa. A ver. Vamos a compartir pantalla entonces. Bueno, esto es la definición del convenio arbitral institucional, ¿no? Es para una institución. Entonces, ya sea arbitraje nacional o internacional. ¿Qué es lo que hay que hacer en esto? Fíjense, yo entro y puedo elegir si de comer, CONSAL, Parlamento Mundial para la Seguridad y la Paz. Estos son, yo acá elijo el IAN. Y acá dice blanquear y aplicar qué es lo que... Después me pregunta forma de convención arbitral. Acá. Yo voy eligiendo en cada uno de los puntos. Hay algunos que, es decir, todos los puntos, ¿no? Bueno, y entonces acá están todos los domicilios y demás, que acá no los voy a poner, pero fíjense, acá queda redactada la cláusula, ¿no? Y entonces, esta cláusula es la que meten en el contrato y demás. Las partes pueden elegir después firmar cuáles son los... Eso y la cláusula aparte del contrato. Pero la cláusula fueron poniendo los puntitos estos en cada uno de los temas. Si quieren, mírenlo. Si no, yo cuando ya tengo los mails de ustedes, les voy a mandar todos estos temas para que los puedan ver. Creo que Kinju hasta la tengo puesta en el Google Drive, así que me parece que lo podemos hacer. Nosotros, bueno, perdón Miguel, le vamos a enviar los materiales, las transparencias
A todo, que todo. acaban de ver. Por eso tienen que tener ustedes, enviarnos No, los mails los tengo, porque... un mail. Y bueno, también la redacción, tenemos la redacción de 3 modelos, como dijo el doctor Martín y yo al principio de la clase, 3 modelos de cláusula compromisoria, sintética, intermedia y extensa. Que ustedes saben que si dice Bianca, para evitar confusiones, lo que decía el doctor Martín, porque ustedes van a tener muchos formularios que nosotros usamos desde la institución con el logo de Bianca, que eso también a ustedes los respalda, porque es una documentación que van a utilizar que tiene validez, ¿comprenden? Entonces nos van a tener ustedes también los formularios, todo lo que necesitan para esta tarea. Ahora empezamos con la cláusula compromisoria. Sí, perdón, disculpen. Quería comentar algo brevemente. Como bien dijo Miguel, la primera hora la consumimos en presentarnos, quiere decir que, digamos, académicamente no computa. Pero no conocimos. Pero lo que es importante es esto, nos tenemos que conocer, y vamos a establecer un sistema de comunicación, que después se lo va a explicar Liliana, se los va a mandar por mail. Pero les quiero transmitir algo que es muy práctico. La gente, cuando entra al arbitraje, sabe que entra para terminar el conflicto, así que todos colaboran en eso. Claro. La realidad es que la mayoría de los arbitrajes no se discuten, pero no porque el árbitro sepa, sino porque se construye entre todos. Cuando los abogados o los que representan a las partes forman parte como asesores del trabajo del árbitro, ya se empiezan a enganchar. Y si bien yo definí que en mi primer libro sobre arbitraje es El juez elegido, una persona muy importante de esto, ya la van a conocer, explicó, no, Daniel, el árbitro es un juez cercano. Entonces, la gente se comunica con el juez se comunica con la gente. Y normalmente nadie discute, lo de José Martí, nadie discute, y se lo voy a explicar con lo que dijo José Martí. Los hombres se dividen en 2 bandos, los que aman y fundan, los que odian y deshacen. En el arbitraje nos unimos, construimos. No hay lugar al odio, simplemente porque todos quieren llegar al acuerdo. Y por lo que dijo mi querido padrino en el arbitraje, voy a disentir con él en cuanto a que dijo que éramos, ¿qué cosa? Murciélagos o... No, fíjense cómo se llama. Miguel Ángel. Vampiro. Uno se llama Miguel Ángel, la otra se llama María de los Ángeles. Sí. Tiene un ángel muy metido adentro, una convicción muy firme. Lo que pasa es que, digamos, la calidad intelectual de Martín nos lleva a un territorio muy amplio. Ese es su trabajo. Mi trabajo va a ser bajarlos a tierra todo el tiempo, por eso tomo la parte práctica. Necesitan el apoyo, yo lo tengo, de Martín desde el principio. También la capacidad, digamos, pedagógica que tiene María de los Ángeles. O sea, vamos a hacer una combinación. Vamos a hacer equipos de trabajo. Nos vamos a comunicar de acá a la próxima semana. La próxima semana no hay clase. Dentro de 2 semanas, todos vamos a estar trabajando y comunicándonos. ¿Sí? Bueno, primero, si quieren mandarnos alguna consulta, siempre el mail está abierto, no hay drama. No se lo contestaremos inmediatamente, pero a lo sumo al día siguiente, ¿no? Es decir, yo leo los mails todos los días varias veces, así que no estoy, salvo el domingo o el sábado,
uno lo lee menos veces, pero también lo lee. Pero estamos en esto. Yo, es decir, quisiera que todos los que participan en el arbitraje quisieran construir, pero lamentablemente ahí no me ocurre eso siempre, ¿no? Es decir, hay veces que están muy de punta los participantes y bueno, inclusive ahora acabo de terminar un arbitraje que era de localidades distintas, así que estábamos casi obligados a hacerlos todos a distancia, o sea, con métodos electrónicos, cosa que no había ningún problema, porque todos más o menos, sí, lo que puede a veces pasar es que por ahí no tengan luz, no tengan internet o cosas por el estilo, pero en general no pasa. Pero al final el que hizo la demanda arbitral desistió del arbitraje, después que había hecho una mediación y demás, porque resulta que al que le iba a cobrar apareció una ley, porque era de una provincia, que no eran inembargables los bienes de esta empresa, de un club. Y entonces desistieron porque sabían que iban a terminar teniendo más costos de los que tenían. En este caso era una antena para los teléfonos. Pero bueno, pagaron todo, ya está todo bien, pero bueno, los abogados no le pagaron nada porque unos eran de la empresa y los otros nunca se presentaron formalmente en el arbitraje, así que ahí se van a tener que arreglar. Igual le íbamos a poner costa por su orden, pero bueno, las cosas hay arbitrajes. El arbitraje, para cerrar, y vamos a ver así, hoy no, porque estoy muy cansado, y ustedes también, pero vamos a hacer un cuarto de hora más, 3 días, 4 días seguidos, ¿no? Cuatro de los viernes, así recuperamos esa hora. Y yo lo que les diría que la característica fundamental que tiene el arbitraje es la flexibilidad. Que las partes, si se ponen de acuerdo, pueden ir adaptándose a cómo vaya el proceso, ¿no? Es decir, dándose más plazos, cosa que justamente es una de las particularidades que no tiene la justicia, ¿no? Y bueno, si no se ponen de acuerdo, el árbitro podrá definir, porque por ejemplo, por ahí, qué sé yo, le meten 20 testigos, ahora si ponen 20 testigos, porque 18 van a decir lo mismo, y los otros 2 otra cosa, pero todos van a decir más o menos lo mismo, ¿no? Va a ser muy difícil que le pongan otras cosas. Bueno, ahora quedamos abiertos a si tienen algún tipo de pregunta o alguno de ustedes quiere hacer alguna... Bueno, sí, doctor, yo le quería hacer una consulta. Usted recién estaba haciendo comentario de la flexibilidad que tiene que tener en el arbitraje, especialmente el árbitro. Ahora, yo pregunto si está legitimado el árbitro cuando las partes no son renuentes, es decir, a una autocomposición del conflicto. Es decir, cuando hay posiciones extremas opuestas y que se hace muy difícil poder llegar a una buena autocomposición del conflicto. Entonces, la pregunta es, en base a esto, si el árbitro que interviene por elección de cláusulas probatorias, entonces, si tiene facultad como para proponer diferentes opciones de resolución de conflicto, ya sea en la cuantía del reclamo, ya sea en alguna cuestión subjetiva, o ya sea en alguna cuestión probatoria, es decir, en diferentes elementos dentro del proceso, si el árbitro, cuando las partes no pueden ponerse de acuerdo o no manifiestan su intención, el árbitro tomar la postura, la proactividad, decir, bueno, muy bien. Entonces, hacer reuniones aparte con algunos de los abogados, con el abogado y su cliente, o proponer diferentes medios alternativos o ideas para ilustrar y ayudar a las partes a autocompongan el conflicto. La pregunta entonces es si el árbitro está legitimado para ejercer tal función, doctor. Mira, muchas gracias. Mira, en realidad eso lo tiene que hacer en las audiencias de conciliación. Si no pasa nada,
O sea, no hay ningún acuerdo, las partes están muy distanciadas. Fíjate, yo hoy nombré un caso que tiene 24 cuerpos. Imagina que muy amigas no están las partes. Le impusieron, el juez le impuso un arbitraje, lo hice yo, fui el arbitraje, y la decisión que tomaba yo era definitiva. En realidad era un lío bárbaro, porque fíjense que si llegaron a 24 cuerpos es porque los datos no estaban, era una disolución de una sociedad. No aparecían documentos, no se sabía bien cómo era la cosa, pero había conflicto, ¿no? Entre ellos, que se repartieron utilidades o no. Entonces, yo tenía que decidir. Y entonces, ya vamos a verlo en detalle, pero hay distintas formas de arbitrar, ya vamos a ver algunas de ellas, o por lo menos casi todas. Hay un sistema que se llama béisbol, como el deporte béisbol, que viene de ahí, es el arbitraje de béisbol. ¿Qué hice yo? En vez de pedir a una parte que haga la liquidación y la otra la objete, le pedí a cada uno que haga una liquidación. ¿Cómo es el arbitraje béisbol? Este es el tema. Como no sabían nada de arbitraje, ni mucho menos, los dos hicieron cada uno su liquidación por su parte. ¿Y cuál fue el resultado? En realidad apliqué el método béisbol, que era, el béisbol es cuando un jugador y un empresario de un equipo discuten, no se ponen de acuerdo y van al arbitraje. Obviamente ahí están de punta y no va a haber acuerdo, te das cuenta, no los pueden conciliar. Yo quiero 3 millones y yo te doy 2. Y bueno, no hay acuerdo. Entonces el árbitro o elige los 3 millones o los 2 o algo intermedio. Y eso fue lo que hice yo. Con lo cual el juez, la salida que no tenía la justicia, se las di yo. Por eso es muy... Es decir, tenés que tener un poco de ingenio, pero vos podés tener salida. Justamente el arbitraje, como era de equidad, yo podía elegir a mi leal saber y entender. ¿No? Por más que fuera perito en una disciplina, también soy perito en eso. En saber si las utilidades eran tanto o cuánto, teniendo en cuenta lo que estaba en el expediente. Eso no sé si te aclara la cosa, no estás muteado. Sí, muchas gracias, doctor, me aclaró la duda. Lo que me quedo con la última, una de las frases que usted dijo, tener la habilidad, muy bien, yo creo que es eso, tener la habilidad, poder saber escuchar, de que las partes tengan un diálogo, y bueno, y llegado al caso, como en el caso que usted estaba comentando, que es un caso en que fue sorteado como perito árbitro, bueno, ya más con 24 cuerpos, o sea, ya la cuestión estaba más que controvertida. Era muy difícil negociarlo, pero no obstante, como bien dijo usted, con la habilidad de los dones, ¿no? El carisma, entre otras cosas, es decir, la inteligencia emocional, entre otras cosas muy importantes también en el momento de negociar. Claro, exactamente. Todas esas cosas que uno va aprendiendo en el transcurso de la profesión nos sirve a nosotros, ya seamos dictados como árbitros, como peritos, o árbitros privados. Me parece que esa era la cuestión de la pregunta, si se puede utilizar, o sea, si es importante claramente utilizar esos dones, como por ejemplo el escuchar, el diálogo, el invitar a las partes, el proponer, el quitar, quitar por un lado, ofrecer por el otro. Mira, de ahí que lo que vos... Eso me lo aclarado. Vos fíjate que vos estás partiendo de una posición de conciliador o de mediador. Sí. Bueno, entonces, y bueno, esto te dice, cada uno tiene su estilo para hacer las cosas. Va a haber árbitros que ni van a hablar con las partes y van a resolver, como hace un juez. Claro. Golnikov es de ese estilo, ¿no? De conciliador. Él es súper conciliador. Es decir, y yo tratás de serlo, pero si las partes no te lo permiten, y bueno, tenés que resolver. Entonces, porque eso es lo que están haciendo. Es decir,
Eso ya va a depender del criterio de cada uno, en la oportunidad que lo está haciendo. Y hay algo que es esto. Lo psicológico tiene mucha importancia, o emocional, si lo querés llamar, para ir viendo las partes. Porque por ahí las partes a veces no llegaron a entenderse por una pavada, ¿no? Es decir, por algo que no tiene ningún sentido. Por eso me encanta que muchos de ustedes ya tienen esa formación de mediador. Y también va a pasar esto. Mirá, yo conocía en una institución, había un individuo que decía, arbitraje no tiene nada que ver con mediación y conciliación. Tiene mucho. Y él quería resolver todo de esa manera. Y en esa institución hay mediación, arbitraje, negociación. Y yo estoy de la posición de que es decir, hay que tratar de usar todas las herramientas posibles y la perspicacia posible para resolver las cosas, porque inclusive para el árbitro es mucho mejor conciliar que sacar un laudo, aunque tenga que laudar haciendo el acuerdo, porque para él no tiene responsabilidad. No se lo van a pedir anulación, no se lo van a apelar si es apelable. Tiene un montón de cosas, porque una cosa, en cualquier juicio, el que pierde apela. Es decir, en el 99% de los juicios pasa eso. Entonces, en cambio, en el arbitraje piden la anulación, si la cosa no va. Es decir, les aclaramos que un fallo, un laudo arbitral, tiene la misma valor que un fallo judicial. Esto es, y las partes a veces no se dan cuenta. A mí me pasó, y esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta. En esta pericia arbitral, una de las partes me trataba como perito y no como perito árbitro. No se había dado cuenta que yo era árbitro, ¿no? Y ¿ustedes matonearían a un juez? Es decir, matonear acá es maltratarlo, ¿no? De alguna manera. Bueno, este hombre trataba hasta que se dio cuenta que iba a tomar una decisión. Entonces podía estar influenciando la decisión del perito árbitro. ¿No? Cosa que, es decir, uno se va a encontrar con muchas cosas. O sea, imaginar, si el individuo matoneaba, ¿qué era lo que le quedaba, es decir, a la otra parte, ¿no? Es decir, qué tipo, o sea, cómo estaba, ¿no? Y también hay otra cosa que es cierta, ¿no? Es decir, esto me lo dijo alguien de Impositiva, pero que es aplicable a todos. Dice, los profesionales cuando tienen el cliente delante actúan para demostrar que lo están defendiendo. No solamente los abogados, sino mis queridos colegas los contadores, porque ella decía que cuando iban solos se comportaban de una manera, cuando iban con el cliente actuaban, ¿no? Es decir, para ver, mirá cómo yo te defiendo, ¿no? Y esto pasa, va a pasar de todos los órdenes de la vida. Entonces, a veces, yo no sé si el tipo va a ser tan agresivo durante todo el proceso, pero puede ser, sí. No termina el concepto y quería decir una cosa. Yo no sé si va a ser esto, tiene un comportamiento de una manera o la otra, ¿no? Cuando está el cliente adelante o cuando no. Bueno, sí, María. No, lo que yo quería decir, que al principio lo habrán registrado, que todas estas actividades que nosotros hacemos, los sistemas de administración y gestión de conflictos, nosotros nos debemos preparar para la filosofía de hacer las paces. Las paces. Por eso, favorecer los encuentros y todo lo demás que tiene que ver con lo que también preguntó al chico, el doctor que antes hizo la pregunta. Sillero. Sí, el nombre cuál es que no recuerdo. Juan, que preguntó Juan. Nosotros Juan, hacemos todo lo posible para tratar justamente que las partes decidan. Pero también en el arbitraje son las partes, a diferencia del juicio, o los participantes, los que eligen el tipo de arbitraje, si va a ser institucional, libre o ad hoc,
qué árbitro van a elegir, porque cada institución, por ejemplo la nuestra, tiene todo un listado. Y cuando ustedes terminen de hacer este curso, también van a estar con sus registros, porque a nosotros nos ha tocado temas relacionados con la medicina justamente, y qué bueno que han elegido un profesional preparado en las ciencias de la salud. Acá vemos que hay numerosos ingenieros, hemos trabajado acá en la provincia de Córdoba para los alumnos que son de otro país, y sin embargo que ya tuvimos 70 alumnos arquitectos. Fíjense que no son abogados. Bueno, acá hay ingenieros, Pero ingenieros porque tienen los ingenieros y los arquitectos, por las problemáticas y las conflictivas que tienen, realmente necesitan trabajar con estos sistemas. Y el arbitraje es muy fuerte, porque los arquitectos tienen la sociedad, o sea, trabajan con una sociedad de arquitectos especiales, que nosotros en los congresos que hacíamos, no hace mucho tiempo, siempre hacemos congresos, pero no hace mucho tiempo en la Universidad de Belgrano hacíamos muy seguido los congresos, y estaban representados justamente un grupo de arquitectos, y en la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, que soy mediadora y conciliadora de esa casa, también hay un grupo de ingenieros que permanentemente participan. Por eso esto nosotros decimos siempre con el doctor Daniel, y porque somos, esto hay que verlo como interdisciplinario. Necesitamos tener coequippers con otras miradas. Y muy bien lo que dijo Juan, es fundamental el trabajo con la inteligencia emocional, con el análisis transaccional, porque para los contratos juegan mucho los sentimientos, las emociones, que también en alguna clase haremos la diferencia entre ambos, qué es un sentimiento y qué es una emoción, porque en resolución de conflictos hay un tema de la filosofía que yo les hablaba, que es la fenomenología de los sentimientos. Y lo vamos a profundizar desde el punto de vista filosófico para esta nuestra disciplina que vemos los 3 profesores que estamos convocando hoy. Qué bueno que a ustedes justamente les agrada mucho esta tarea, por supuesto, focalizándonos en especial en el curso con el proceso del arbitraje, pero también veremos algo de nosotros. Gracias por mi parte. Sí, yo quería comentar algo. Discúlpame, Miguel. A ver si te escuchamos. Claro, yo quiero explicar algo desde la práctica. Sí, Daniel. La gente tiene un problema, tiene 2 caminos sencillos: continuar con el problema o resolverlo. Cuando no lo pueden resolver, creen que el camino es que lo decida un juez público. Eso ha cambiado. Y para decírselos con los mismos ejemplos que uso en los cursos, no en los cursos, en las negociaciones, en las conciliaciones, mire, digo, hace muchos años, cuando uno no quería tener una enfermedad venérea, usaba, acá le llamamos forro profiláctico, no sé cómo le dicen en México. Y si uno quería usar eso y entraba a una farmacia, tenía una mujer, no lo pedía, por vergüenza. Ahora te lo dan gratis. Ahora todo el mundo sabe. Y yo le digo a la gente, miren, el arbitraje viene a ser una especie de profiláctico. ¿Usted quiere problemas? ¿Quiere tener un juicio largo, una complicación? No lo use. ¿Quiere resolverlo rápido? Lo usa. ¿Por qué? Les digo por qué es esto. Porque cuando hay un conflicto, normalmente lo que falta es autoridad. Cada uno es la autoridad y quiere que el otro haga lo que él quiere. En un momento,
La gente cambia de idea. Y dice, bueno, que lo resuelva alguien. Resuélvalo usted. Es lo que pasa cuando se pelean dos amigos y llaman a un tercero, que ese es el único que puede hacerse escuchar por los otros dos. Entonces, les doy un ejemplo. Formé mediadores escolares. Un mediador escolar era uno chiquitito que a todo el mundo le pegaba. Entonces yo le hablo y digo, ¿por qué le pegáis? En mi casa me pegan todos. Bueno, hizo el curso y en un momento había dos compañeritos de él que se peleaban. Le dio un tortazo a cada uno. Lo sentó y dijo, bueno, ahora vamos a conversar. La gente del colegio me dijo, pero usted eligió como mediador a alguien que fue violento. Y porque hay gente que escucha solamente esa palabra. ¿Qué significa? Uno no tiene que perder el control. El árbitro manda, el árbitro decide, para eso lo eligieron. Y si no, no lo eligen. Esto no se impone, esto se gana. Hay en toda la historia universal del arbitraje un solo árbitro que fue descalificado, que yo conozca, que fue en Perú, alguien que fue comprado por Odebrecht. Los árbitros tenemos prestigio porque tenemos autoridad, tenemos cierta prudencia, tenemos conocimiento y la gente lo va reconociendo. Nadie va a aceptar la decisión de un árbitro en el que no confía. ¿Cómo se gana la confianza? Les hago una pregunta. Todos los que están acá han venido por tener confianza en alguien, el que les recomendó el curso. Los de México se han conectado gracias a Antonio, y Antonio me ha conocido a mí. Yo me metí en el arbitraje porque lo conocí a Martín y a María de los Ángeles. Lo que somos los árbitros, por eso somos jueces elegidos. Somos gente elegida por la confianza que nos tienen. ¿Cómo no se defrauda la confianza? Y no creyéndosela, no creyéndose que uno tiene la solución. Aparte, esto es una idea, pero es cierto, ¿cómo se llaman las sentencias? Que los jueces fallan. No es que se equivocan, por supuesto que nos equivocamos, sino que cortamos el territorio de conflicto. Hacemos una falla, como es un terremoto que lo abre, y empezamos a construir puentes. Ese es nuestro trabajo. Si ustedes confían en ustedes, con la capacidad de resolver un caso, van a ser árbitros. Si no, no. No porque tengan un carnet van a ejercer, no porque tengan un estudio universitario van a ejercer. Y les doy un ejemplo, ya que se habló tanto de los ingenieros. Uno de las mayores autoridades en negociación es William Ury. Ury, antropólogo. Antropólogo, pero además en su oficio se dedicaba a la construcción, a hacer casas. Y tenía conflictos con toda la gente de la construcción. Por eso se especializó en negociación. En mi casa, cuando mi hermano y yo nos peleábamos, mi mamá decía, si no se ponen de acuerdo ustedes, le digo a papá. Ese es el árbitro, el que invoca la autoridad. Les doy un ejemplo más para que se quede claro. Cuando está aquello de que la mujer que es infiel debe ser apedreada, le dicen a Jesús, interprete la ley de Moisés. Entonces Jesús dice, bueno, aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. ¿Por qué lo pudo decir? Porque le derivaron la decisión del conflicto. Y fue tan contundente y tan claro que nadie arrojó ninguna piedra. El árbitro es elegido por la gente cuando se da cuenta que por ese camino va a tener una enfermedad venérea, que es un proceso larguísimo. El que quiere la pelea va a ir, el que quiere la solución va al árbitro. ¿Cómo se convence de esto? En los hechos. Hablando de estadística, yo tengo 100% de buen resultado y no tengo nulidades y todos los laudos se cumplen. Pero no porque yo sea bueno, sino porque la gente se siente comprendida y construye conmigo el resultado. Ustedes tienen que sumar voluntades sin perder autoridad. Sí, yo quería agregar alguna cosa. Primero, el poder me lo dan las partes. De la misma manera que cuando yo medio o concilio, las partes creen en mí y me dan ese poder. Pero hay una cosa que nosotros no tenemos que hacer ni en mediación ni en arbitraje. Evidentemente hay una serie de herramientas para mediación, para negociación, para arbitraje. Pero cada uno las va a aplicar de acuerdo a su personalidad. Y eso no lo tenemos que cambiar, porque uno de los poderes más importantes que tiene el árbitro es ser una persona naturalmente emocional, o sea, no ser alguien artificial en la negociación.
Y otra cosa que les quería comentar y que no la dijimos porque Daniel tiene arbitraje de dos tipos, ¿no? De laborales y también tiene arbitraje de temas civiles y comerciales. Cosa que también tenemos nosotros, pero nosotros en vez de laboral tenemos de consumo. Ahora, fíjense, hay gente que dice que el arbitraje no se puede aplicar en cuestiones de orden público. ¿Lo laboral es de orden público? Sí. Sin embargo, es uno de los lugares donde más arbitraje se hace. Es decir, pero el lugar donde más arbitraje se hacen acá en la Argentina también es un sitio de orden, es decir, trabaja en una materia de orden público, que es consumo. Los arbitrajes de consumo suelen ser muy simples, las audiencias, que es donde vamos a poder participar, y van a ver que son cosas muy simples. Ahí hay dos tipos de arbitraje, con un solo árbitro o con tres. No lo eligen las partes, pero las partes tienen que aceptar ir, uno lo pide y el otro lo acepta, ¿no? Normalmente el que lo pide siempre es el consumidor y la empresa lo acepta, ya lo tiene aceptado de antemano, ¿o no? Pero vamos a tratar de ver algún arbitraje de consumo en la Argentina, pero que también es de orden público. Así que fíjense, cuando leen algún autor que dice que no se puede hacer arbitraje en el orden público, eso lo debe haber escrito algún juez que es contrario al arbitraje, ¿no? Pero en realidad la inmensa mayoría de arbitrajes acá son de orden público. Sí, en la Secretaría de Comercio se están haciendo 5.000 arbitrajes al año. O sea, tantas causas como entran en un juzgado y se resuelven en un año. Es decir, en 4 o 5 meses están resueltas. Y están resueltas, ¿no? Hubo un problema con la pandemia porque si bien estaba previsto reglamentariamente, hasta que se puso a andar los sistemas como Zoom u otro, que es el que usa el Servicio Nacional de Arbitraje de Consumo, se hicieron. Bueno, yo no los quiero demorar más porque ya nos pasamos media hora, ¿no? Bueno, de todos modos, una cosita sola no de la organización del curso. Como dicen, la mujer tiene la última palabra siempre. Porque escuché que había una persona que no pudo estar hoy. Si hay algún otro compañero, como acá grabamos la clase, a los que hoy no estuvieron presentes, le podemos enviar la clase, ¿comprenden? Sí. Así que nos hacen saber y se ponen a tono con esto. Disculpen mi voz, pero estoy con esto del invierno perdiéndola un poquito. Bueno, muchas gracias. Como dice un amigo mío, la última palabra la tengo yo, las dos últimas. ¿Sí, querida? Muchas gracias, realmente un hermoso grupo. Y vamos, sí, te escuchamos. Bueno. Sí, Juan. Bueno, sí, chicos, nos vemos dentro de 2 lunes. Un alumno que quiere preguntar. Sí. Sí. No te escuchamos. No, me pareció entonces. No, sí, saludaba. Y saludarlos. Gusto en conocerlos. Gracias, querido, gracias. Para nosotros también. Déjalo hablar, por favor. Bueno. Adiós. No, era que nos quería saludar nada más. Sí, nada más. Nada más. Pedida. Gracias a todos y a todas. Bueno. Perdón. Un detalle. La tarea práctica para todos, de acá al lunes subsiguiente, es que vean la película El Mercader de Venecia. Perfecto. Véanla todos, por favor, y después la vamos a conversar privadamente con cada uno que la vaya viendo. Y todos, la próxima clase, en 2 semanas, van a tener alguna participación en un caso real. Perfecto. Bueno, así que un gusto. Les enviaremos los materiales, así pueden repasar.
los contenidos. Y bueno, con gusto nos vemos el lunes próximo, no el siguiente. Gracias. Bueno, Adiós. hasta la próxima. Adiós. Muchísimas gracias, un placer en Hasta conocerlos. la próxima.